Hola, querido amigo, querido Pedro, presidente de Plena Inclusión en Extremadura. En estos diálogos que vamos a mantener con esa parte de nuestra querida tierra, que sois tan importantes porque formáis parte de la sociedad civil, de esa que siempre está ahí en los momentos más difíciles al pie del cañón. Me gustaría que siempre la primera pregunta fuera sobre algo que nos ha tocado vivir y que probablemente no imaginábamos que lo fuéramos a hacer nunca. ¿Cómo viviste la pandemia, Pedro? Bueno, en primer lugar, presidente, agradecerle su escucha, que para nosotros es tan importante. Y la pandemia la hemos vivido con un enorme sufrimiento porque hemos tenido pérdidas humanas, y eso produce un dolor increíble en personas que realmente el sufrimiento lo llevan de una manera distinta. Pero la pandemia la hemos vivido de una manera en la que el esfuerzo y la ilusión de todos los familiares, de todos los profesionales, por hacer frente y luchar unidos ante esta situación, creo que nos ha fortalecido. Por supuesto, hubiéramos deseado que no se hubiese producido, pero indudablemente nos ha fortalecido y también nos ha enseñado y nos ha mostrado nuestras debilidades, a nosotros como movimiento de la discapacidad, pero también al conjunto de la sociedad. A mí me gustaría, antes de que entremos en lo que pueden ser vuestras prioridades, que al final de esto es de lo que se trata, que podamos trasladar de una manera diferente aquello que os ocupa y que os preocupa. A mí hay algo que me preocupa mucho y es cómo podemos fortalecer el mundo asociativo. Porque tú sabes que esa es la piedra filosofal. Es decir, al final elegimos un modelo, se eligió un modelo en los años 80 en Extremadura y en España, para que todo lo que era este inmenso campo de trabajo que había, porque estaba todo por hacer, se decidió hacerlo compartiéndolo con el mundo asociativo, es decir, con los padres y con las madres, con las familias, con los hermanos, con los abuelos. Háblame del mundo asociativo en estos momentos y qué crees que podemos hacer por intentar... porque al menos no son grandes cosas, es sencillamente que se sientan parte, que se sigan sintiendo protagonistas o que crean que puedan estar tranquilos, ¿no? Sí, los jóvenes, hombres y mujeres, que son familiares directos, personas sobre las que descansa la vida de otras personas con discapacidad intelectual, necesitan tener una vida lo más parecido posible a su entorno, a sus amistades, a sus amigos, tener derecho a poder conciliar, por supuesto, su vida laboral, pero sobre todo también la vida social. Esa es la cuestión con la que debemos de revitalizar el movimiento asociativo, porque es la forma en que la gente joven, los padres y las madres, realmente se sientan identificados con un movimiento y con una sociedad que les protege, cuando les facilita tener las mismas oportunidades y la misma forma de vivir que las otras personas de su edad, jóvenes como ellos. A mí me parece que esa es la clave. Muy probablemente el gran cambio que la sociedad ha tenido a lo largo de los últimos 40 años se ve ahora, y sobre todo después de la pandemia y después de la guerra, que una necesidad de la gente de viajar, de divertirse, de poder disfrutar de la vida, ¿no? Y eso nos tiene que hacer entender también a que las relaciones de los colectivos con la administración va a ser distinta, ¿no? Y la palabra conciliación es básica y yo creo que es fundamental. Tú imagínate que yo te digo, ya te adelanto, vuestros planteamientos, vuestras pretensiones, vuestros deseos, nosotros, como hemos hecho siempre, los vamos a incorporar a nuestro programa de gobierno y a nuestro programa de reflexiones, porque de ahí sale la línea fundamental. Pero si yo te tuviera que decir, dime 3 cosas que tú crees que son perfectamente posibles que todo el mundo estuviéramos de acuerdo, ¿no? Porque al final de eso es de lo que se trata. En el mundo, yo no quiero hacer política con el mundo de la discapacidad. Yo creo que seamos capaces todos de interpretar las demandas. Yo tengo claras algunos retos, pero por ejemplo, háblame de la educación, háblame del tema residencias y háblame del tema laboral. De estas 3 cuestiones que a mi juicio yo creo que son básicas y que me gustaría encontrar un cierto grado de consenso con todo el mundo para que no fuera una cuestión de partido, sino fuera una cuestión de región, ¿no? Bueno, nosotros en las necesidades que siempre mostramos al gobierno
se clasifican fácilmente en el sentido de que una está en la línea de los derechos, que es consecución de derechos, y otra es de sostenibilidad, es decir, cómo vamos a llevar a efecto el que las personas tengan acceso a una vida en igualdad de condiciones, a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. Hablo de educación. La educación, sabe que estos últimos años hemos tenido sobre el tapete el tema de la educación inclusiva. Hay un debate abierto. Hay un debate abierto, evidentemente. Y en el momento de cuando se suscitan estos debates, pues lógicamente se radicalizan un poco las posturas. Y también hay personas que sienten miedo, y es lógico. El debate de la educación inclusiva nos lleva a que hay defensores a ultranza de que los niños y las niñas no salgan de los centros de educación especial, cuando en ningún momento la educación inclusiva se ha propuesto como un cambio radical de cerrar los centros, como había gente que denunciaba, que es que la ley suponía el cerrar los centros, y esa no era la realidad. La realidad era un proceso de transformación por el cual los padres, las madres que optasen por la educación ordinaria tuviesen la posibilidad de llevar a sus hijos y a sus hijas a los centros ordinarios, siempre con los apoyos necesarios, pero al mismo tiempo manteniéndose, como así ha sido objeto de conversación y de consenso con la Consejería de Educación, el que nuestros centros de educación especial se irían transformando progresivamente, conforme disminuyesen los niños y niñas en los centros de educación especial, en centros de recursos de los centros ordinarios. Entonces esto es un proceso en el que el consenso, en el que la prudencia y en el que la responsabilidad tiene que dominar el discurso. No se van a cerrar los centros de educación especial. Y no se van a cerrar porque ni el gobierno regional lo ha propuesto, ni las entidades de la discapacidad lo hemos pedido. Hemos dicho que transformemos la educación hacia una educación inclusiva. Pero nada más. Y esto llevará probablemente una década. Otras cuestiones que decía, 2-3 cuestiones que pudieran ser prioritarias. El empleo, ha nombrado. Mire, cuando una persona con discapacidad intelectual no tiene un empleo, ocurren muchas cosas, pero todas negativas para la persona y para la sociedad. La persona porque la llevamos a un centro ocupacional en el que durante toda su vida está haciendo los mismos talleres sin ninguna salida. Está siendo una persona por el cual, a través de los impuestos, estamos financiando una plaza que no lleva a ningún lado, ni para la sociedad ni para la persona. ¿Y la apuesta cuál es? Pues lógicamente el empleo ordinario. Y el empleo también en los centros especiales de empleo de nuestras entidades, pero sobre todo el empleo ordinario con apoyo. Y esto es la verdadera batalla. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad intelectual que obtiene un empleo es una persona que comienza a verse y a considerarse como una persona más dentro de la sociedad. Esa batalla, querido Pedro, era una batalla hace 30 años que era más sueño que batalla, era más ilusión que realidad, ¿no? Y hoy empieza a ser una realidad. A mí me da una alegría enorme. En el Corte Inglés de Badajoz, en la planta primera, trabaja Tori, que es una chica que ingresó por el turno de discapacidad y que hoy está todo el mundo allí encantado con ella. Y además todo el mundo la conoce y la gente que va a otras plantas van allí a saludarlas, ¿no? Eso era absolutamente impensable. Hace 30 años le hubieras preguntado a alguien, ¿puede trabajar una chica con una discapacidad intelectual en una planta del Corte Inglés vendiendo ropa? Te hubieran dicho no. Y ahora es posible, con lo cual yo creo que esa es un poco la clave y la aspiración, y hacer conjugar el empleo de los centros especiales de empleo con el empleo normalizado, con toda... El tema residencias. Déjame que te diga, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, el paradigma está cambiando. De hecho, nosotros mismos estamos cambiando los centros de mayores, hemos cambiado el diseño, estamos cambiando la estrategia de distribución de recursos por el territorio. En lo que afecta a los centros residenciales para personas con discapacidad, en unos momentos en que los padres empiezan a ser ya más mayores,
¿Cuál sería el modelo ideal? Que no puede ser, no puede ser el mismo que teníamos hace 20 años. Probablemente ahora haya que pensar más en seguir manteniendo y seguir luchando por esa autonomía, por esa aspiración del empleo, porque puedan convivir, menos residencial y más convivencial. ¿Cómo lo veis? En inclusión, en el año 2022, en mayo, hemos tenido un congreso. En ese congreso se han consolidado hacia dónde queremos ir en el presente y en el futuro, porque las distintas velocidades de las comunidades autónomas influyen cuando una entidad como la nuestra es de carácter estatal. Pero si lo llevamos al tema de los servicios residenciales, entran dentro de lo que es la transformación del servicio que llamamos nosotros. Hay que hacer evolucionar los modelos de servicios por apoyos a las personas, y ese modelo de servicios estaba basado en un decreto, el conocido MADEX, que fue una apuesta importantísima y ha hecho progresar mucho lo que es la prestación de los servicios a las personas con discapacidad intelectual, pero nosotros veníamos manteniendo con el SEPAD, con la Consejería de Servicios Sociales, desde hace 3 años, un grupo de trabajo para modificar y hacer evolucionar todo el modelo MADES, de tal manera que los servicios de atención temprana, centro ocupacional, centro de día, servicios residenciales, fundamental. La mayor transformación se necesita en las residencias, como me había planteado. ¿Y a qué modelo tenemos que ir? Pues evidentemente a vivir en comunidad. Tenemos que alejarnos de las grandes residencias que evidentemente convierten a una persona en alguien que ocupa un edificio con habitaciones en el que el calor humano y la atención y los apoyos que necesitan no son los adecuados. Sin embargo, eso en su momento, que nunca hay que satanizar lo que hemos hecho de aquí para atrás, todo lo contrario, en su momento hacer residencias. Era la única opción. Efectivamente, igual que para los mayores, la única y la mejor. Eso supuso un salto en la calidad de vida de las personas, pero por eso cambiamos, y la transformación del servicio en los servicios residenciales va hacia el modelo de vivir en comunidad, a ser posible en sus propias casas, cuando no, en pequeñas viviendas. Eso es. Y si no, como última alternativa, en residencias de muy pocas plazas, donde dentro de las poblaciones, no como hasta ahora venía realizándose una residencia a 2 kilómetros de una población, no, en la comunidad, en una calle más, como un vecino más, como una persona más que participa de la vida en comunidad. Ese es el modelo transformador de los servicios residenciales o habitacionales de una persona con discapacidad intelectual, para mejorar evidentemente su calidad de vida y su felicidad. Yo lo resumiría en que lo que seamos capaces de hacer sea lo más parecido posible a la palabra hogar, donde las figuras referenciales estén siempre presentes, donde esté siempre presente la familia, y si no está la familia, que esté un entorno que reproduzca la familia, y yo creo que esa es un poco de las claves. Querido Pedro, muchas gracias por este ratito de conversación. Habéis estado siempre ahí. Yo recuerdo siempre que cuando me preguntan algunos hitos de la historia de la autonomía extremeña, yo siempre digo los GEDEX, pero para que los GEDEX pudieran ocurrir tenían que existir los que participaban en los GEDEX, y eso eran las asociaciones. Desde aquí no digo nombres porque me dejaría muchos atrás, pero de toda esa gente que tanto nos enseñó, de la que tantos aprendimos, que a mí tanto me han aportado en la vida, en el sentido de que de pronto fueron verdaderos modelos, gente al frente de colectivos y de asociaciones cuando no teníamos los medios que tenemos ahora y cuando no soñaban que podíamos estar hoy hablando de escenarios de futuro como aquellos de los que hemos estado hablando. Muchas gracias, querido Pedro, y que Plena Inclusión siga siendo para Extremadura la organización tan importante que es en estos momentos. Sí me gustaría, presidente, abundar sobre la cuestión sobre las necesidades. Hay algo que tenemos, que es el sistema de financiación, el sistema de financiación único, que hemos empezado a trabajarlo y estamos trabajando en ello en un grupo de trabajo con la Consejería, con el SEPAD, y ese sistema de financiación único es el que permitiría, lógicamente, la sostenibilidad para que esos servicios se transformen
a la vida en comunidad que todos estamos intentando pues poner encima de la mesa al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Sin duda ninguna. Lo que Pedro nos está diciendo es que no haya una parte de la financiación que no sea medible, que no sea perfectamente computable y que vaya por vía extraordinaria, sino que todo vaya en el mismo modelo y yo lo comparto. Y el modelo de concertación que se ha puesto en marcha en octubre pasado ha sido un gran éxito y ahí tenemos evidentemente que avanzar porque hay entidades que se han quedado en el antiguo sistema de financiación subvencional y tienen que pasar todas al sistema de concertación. Ese tiene que ser uno de los objetivos del futuro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. ¿Cuánto?